Muy buenos días, ¿cómo están? Día viernes, estamos cerrando la semana con una nueva agenda constitucional en MOL TV. Ha avanzado tan rápido el tiempo, ya hemos visto parte importante de la propuesta constitucional. En esta oportunidad vamos a abordar la participación y el buen gobierno. Hoy nos acompañará Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad. Lamentablemente Pamela no podrá acompañarnos, pero la esperamos de vuelta la próxima semana. ¿Cómo están, Sebastián, Patricio? Hola, Bárbara. Hola, Patricio. Y saludo a la distancia, Pamela, también. Bueno, saludos, bienvenidos. Pamela. Vamos ya de lleno porque tenemos hartos artículos que analizar en estas materias. Vamos a comenzar de inmediato con artículo 151. En Chile la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es deber del Estado, dice el artículo 154, garantizar la democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. ¿Qué les parecen estos artículos como declaraciones de principio? ¿Y qué es esto de democracia ambiental? ¿Dirán algunos, Sebastián? Bueno, partamos, Bárbara, con el 151. Hay 4 cualidades calificativos de la democracia. Nosotros conocemos muy bien lo que es la democracia representativa, es decir, aquella participación de los ciudadanos que es mediada por los representantes. También la democracia directa, en Chile no es tan común, pero hoy día existe en espacios comunales, los plebiscitos comunales, y este borrador nos propone algunos otros mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de ley, y también los plebiscitos derogatorios, entre otros. También se incorpora la democracia participativa, que es un concepto más ambiguo en cuanto a sus mecanismos, pero que lo que busca enfatizar es que hay una participación previa a las tomas de decisiones. Y por último, la democracia comunitaria, que ya a mí me genera algunos signos de interrogación, pero que tiendo a pensar está vinculada con las decisiones y la participación democrática en las comunidades que conforman las personas en su propio desarrollo, digamos, escuelas, empresas, etc. Yo quisiera aquí, antes de pasar a lo de la democracia ambiental, Bárbara, muy brevemente, reivindicar la democracia representativa. La democracia representativa es el ideal democrático. ¿Por qué? Porque logra generar filtros a los intereses, logra encaminar a las múltiples intereses que están presentes en sociedades plurales como las nuestras hacia el bien común por la intervención de los representantes. Hay un viejo texto que yo recomiendo siempre a mis alumnos, alumnas y aquí a los auditores, que es el Federalista 10, escrito por James Madison. Y ahí Madison, hace ya más de 200 años, decía que la intervención del representante lo que permitía era en alguna medida filtrar las pasiones de quienes participan en la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque el representante tiene, o debiera tener, y eso es lo que tenemos que velar, un enfoque hacia el bien común. Por eso la democracia representativa, creo yo, es la que más debemos fortalecer. Y las otras formas de democracia, la directa, la participativa, en alguna medida deben fortalecer la capacidad de nuestros representantes para mediar, para legítimamente representar. Patricio, ¿algo que agregar o discrepar? Yo me sumo a la valoración de la democracia representativa. Tiene las virtudes que recuerda Sebastián. Ahora, cada cierto tiempo, la democracia representativa incurre o parece incurrir o tiende a incurrir en el riesgo de la captura por parte de la élite. Los representantes empiezan a alejarse de los representados. Entonces, la democracia directa en el mundo contemporáneo, no estoy hablando de Atenas antigua, estoy hablando de los últimos 150 años, muchas veces es una forma de corregir
las desviaciones que aparecen en la democracia representativa. Muchas de las fórmulas que hoy día conocemos de democracia directa, por ejemplo, el referéndum revocatorio de ley o la revocación de mandato, el recall, no aparecen de la mano de grupos contrarios a la democracia representativa. No son banderas de sectores autoritarios, sino que nacen en el país del federalista 10 que acaba de citar Sebastián. El recall, el referéndum, son instituciones que irrumpen en Estados Unidos, en la última parte del siglo XIX, en Wisconsin, en Wyoming, en Michigan, en California, en un momento en que los ciudadanos ven a sus representantes muy lejanos, capturados por los intereses de las empresas monopólicas, capturados por los intereses de la banca, y no logran que esos representantes hagan leyes favorables a los ciudadanos. Lo que costaba una mínima legislación antimonopolio en ese momento, antitrust. Entonces, estas formas de democracia directa pueden ser un auxiliar valioso de la democracia representativa. Y por eso, yo creo que hay que mirar a Uruguay, un país donde la democracia representativa es fuerte. Los partidos políticos uruguayos son fuertes, Colorado, Blanco, Frente Amplio. Instituciones bastante sólidas. Y ellos tienen mecanismos de democracia directa. Entonces, no es una panacea. Yo estoy de acuerdo con Sebastián, no debería ser para reemplazar la democracia representativa, pero puede ser un muy importante complemento. A propósito de esto, avancemos con los próximos artículos que tienen que ver justamente con esta iniciativa que podría tener la ciudadanía directamente participar. Artículo 157. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el servicio electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En el 158, un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 5% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. Ya, aquí estamos viendo dos artículos que tienen que ver, por un lado, con una iniciativa popular para crear una ley y también una iniciativa popular para derogar otra. ¿Qué le parece esto, así tal cual como está planteado, Patricio? Bueno, a mí me parece, sin entrar todavía en los detalles de diseño concreto, me parece bien la iniciativa popular de ley y me parece bien abrir espacio a la revocación popular de ley. En el primer caso veo pocos peligros, porque efectivamente ahí hay un complemento al poder que tiene el Parlamento. Esto no reemplaza al Parlamento. Tú, de alguna manera, como ciudadano, no has logrado conseguir que una iniciativa que te preocupa sea atendida con suficiente foco, y tú juntas firmas y de alguna manera obligas al Parlamento no a votar de una cierta manera, no lo obligas a votar de una cierta forma, no deroga la representación, pero sí fuerza al Parlamento a que tome nota, a que aborde un asunto y, muy importante, a que tome posición. Porque yo creo que es de la esencia de la representación, efectivamente, que el representante tenga un espacio de poder. Pero, como dice, lo he citado tantas veces que es medio latero, el tío de Ben Parker, el tío de Peter Parker, con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces, tú a los representantes también debes poder exigirles responsabilidad. Y si hay un tema que es importante para la ciudadanía, yo quisiera que los parlamentarios tuvieran que tomar partido. Estoy a favor, estoy en contra. Libremente, pero que no escabullan el bulto, que no eludan
el asunto. Así que sobre la iniciativa popular estoy bastante de acuerdo, más allá de cuestiones de detalle. No sé si lo abordamos por separado, porque creo que la revocatoria de ley tiene su lógica distinta. Hay un cierto peligro, hay un peligro. Yo no estoy tan seguro que sea una buena idea que uno pueda proponer la revocación de una ley completa. Es decir, estoy pensando todo un código, todo un artículo. De repente pienso que uno debiera poder juntar firmas para atacar un aspecto o una dimensión. ¿Por qué digo esto, Bárbara? Y aquí voy tratando de terminar. Porque la idea es que esta revocación no reemplace al Parlamento. Le deje al Parlamento la libertad para legislar. Entonces tú, como ciudadano, le dices al Parlamento, no me gustó la forma en que usted aprobó, qué sé yo, la ley de aborto. No me gusta la forma en que usted aprobó esta reforma en materias laborales. Y por lo tanto, yo le digo no. Podría haber esperado 2 años más a la renovación de los diputados y haber conseguido que los diputados en 2 años más deroguen la ley. Sí, la democracia representativa sabe corregir pero los ciudadanos quizá no quieren esperar 2 años. Ahora, si se puede derogar un cuerpo completo, es más complicado porque la pregunta es, bueno, ¿el Parlamento con qué libertad queda? ¿Qué fue lo que le dijo que no el pueblo? ¿Le dijo que no a cualquier ley de aborto? ¿O le dijo que no a tal causal, a tal fórmula? De manera que aquí hay un tema justamente para articular democracia directa con democracia representativa. Pero en principio, como funciona en Uruguay y como funciona en Italia, me gusta. 2 cosas breves, Sebastián, antes de dar la palabra, para que quede muy claro. Entonces, lo que se está proponiendo acá, tanto para crear como para derogar una ley, es, en el fondo, hacer un acuerdo para pasarle, entre comillas, la pelota al Congreso. No es que la ciudadanía lo va a hacer directamente o se pueda votar sin pasar por el Congreso, ¿cierto? Y la otra cosa que no leí, pero que la complemento por tema de espacio en la pantalla, es que se establece, tanto para crear como para derogar una ley, que no podrá referirse a tributos, a la administración presupuestaria del Estado, ni a limitar derechos fundamentales. En el caso de derogar, en materias que digan relación con tributos o administración presupuestaria del Estado. También ahí le pusieron ese pequeño borde, porque evidentemente podríamos todos proponer iniciativas que generen gasto, generar la presión en el Congreso, y eso se podría escapar un poco de las manos, Sebastián. Bueno, efectivamente los límites son los que tú señalas, pero yo quisiera partir proponiéndole a quienes nos escuchan cuál es el principio que creo debiéramos nosotros usar para evaluar estas iniciativas. Y el principio que también hemos esbozado ya en la conversación es que los mecanismos de democracia directa deben complementar la representación y no sustituirla. ¿Y por qué? Porque la representación también tiene un espacio de deliberación y de acuerdo a la iniciativa popular de ley, y en general muchos de estos mecanismos de democracia directa son muy binarios. Se aprueba o se rechaza, se deroga o se mantiene. En cambio, la deliberación muchas veces exige caminar por la delgada línea de al medio. Pues bien, desde ese principio que busca complementar la representación y no sustituirla, la iniciativa popular de ley es un buen mecanismo. ¿Y por qué? Porque no es un punto final, sino que es el inicio de una oración en donde un grupo de personas masivamente se reúne y le propone al Parlamento que delibere sobre un tema. Y por lo tanto, complementa la representación, fortalece la deliberación y no la sustituye. En cambio, y aquí está mi crítica y probablemente alguna discrepancia con Patricio, tanto la derogatoria de leyes por la vía de la participación popular como la revocatoria de mandato, que no está en esta Constitución afortunadamente, pero que creo yo es un mecanismo con el cual se ha coqueteado regularmente, ambos lo que hacen es sustituir la representación. En el caso de la derogatoria se le dice, mire Congreso, usted que deliberó y aprobó este proyecto de ley, nosotros no nos gusta y se vota a favor o en contra de su derogación. Y por lo tanto, las complejidades propias de la deliberación en una sociedad plural se llevan a una lógica binaria, o sea, se deroga o no esa discusión. Y las revocatorias a mí me parecen mucho más complejas, porque ahí lo que se hace es evaluar aún
a un representante para quitarle o sacarlo de su mandato antes del término del mismo. Y por eso digo, no está en el borrador de la Constitución, afortunadamente se rechazó. Pero creo que el principio que planteo, con las limitaciones que señalas tú acertadamente, uno podrá decir, mire, la cuestión presupuestaria sí o no, la cuestión de los tributos en Estados Unidos, en California, los referéndums por temas tributarios han llevado a déficit infinito, y también la cuestión de los derechos fundamentales, uno puede entenderlo, ahora en esta Constitución todo es un derecho fundamental, como sabemos, pero bueno, pero más allá de esos detalles, creo que el principio es el que debiéramos utilizar para evaluar estas reglas. Patricio, y agrego una última pregunta. ¿No corremos el riesgo, o puede ser bueno, malo o complejo, que nos ocurra algo similar a lo que pasó en la convención? Existían las iniciativas populares de ley, todos participamos, todos patrocinamos varias iniciativas, llegaron, se discutieron 5 minutos con suerte y las pegaron el plumazo hacia el lado. Se crea un poco de frustración entre quienes participaron, promovieron, las enviaron entre toda la gente que conocían, firmaron y después el espacio de discusión. Ahora, entendemos también que en un tiempo tan acotado es evidente que los plazos son más cortos, quizás no pudieron dedicar tanto tiempo, pero se generó un grado de frustración. Todos los temas de diseño constitucional encierran riesgos. Esto es bien obvio, pero quizá uno de los problemas de la reflexión de la convención es que no siempre se identificaban oportunamente todos y cada uno de los riesgos. Déjame, sobre el tema más general, hay un tipo de democracia directa que yo creo que es muy, muy cuestionable, y es la que viene de arriba para abajo. Y en Latinoamérica, desgraciadamente, y no solo en América Latina, los plebiscitos han sido la herramienta de que se valen normalmente los autócratas, los dictadores. El fundador moderno de los plebiscitos fue Napoleón Bonaparte, que usaba los plebiscitos para ratificar su poder. Luego su sobrino, Napoleón III, usó los plebiscitos con el mismo objeto. Luego Adolfo Hitler usó los plebiscitos también para irse dando cada vez más poder. En nuestro país los plebiscitos fueron usados 2 veces por la dictadura de Pinochet para afirmar el poder, no para darle expresión a la ciudadanía, sino para ratificar. De hecho, la gente no lo sabe bien. La Constitución de 1980 no fue aprobada por el pueblo. Jurídicamente fue aprobada por la Junta Militar y se le pidió al pueblo que ratificara esa decisión. Entonces, los plebiscitos de arriba para abajo a mí no me gustan. Cuestión muy distinta son los plebiscitos que vienen de abajo para arriba, porque esos cuestionan, esos desafían, no son los que les gustan a los Chávez y a los Maduro. Ahora, ¿tienen peligro? Tienen peligro. Esos plebiscitos que vienen de abajo para arriba. La revocatoria de ley, mira, pongamos un ejemplo. Hay una ley que se ha discutido mucho en Chile, la ley de pesca. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico para que los ciudadanos expresen su molestia, su incomodidad? Jurídicamente, el Tribunal Constitucional, yo participé en un requerimiento contra la ley de pesca ante el Tribunal Constitucional. Fui el abogado que alegué esa causa. Pero el tribunal decidió que estaba bien la ley de pesca. Bien. Pero los ciudadanos quedaron con la bala pasada. Y ahora hay un proyecto de ley que yo encuentro muy descaminado, equivocado jurídicamente, donde el Parlamento quiere anular una ley que yo creo que no corresponde. Estamos metiéndonos en un tema distinto, pero como profesor universitario, yo siempre he pensado que los parlamentos pueden derogar las leyes, pero no anulan las leyes. ¿Qué nos faltó ahí? Creo yo. Bueno, que hubiera habido la posibilidad, ante una ley que generó tanta molestia, donde existía la idea de que el Parlamento estaba allá y el pueblo estaba acá, quizá haber dispuesto de un mecanismo como este. Repito, no estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Uruguay. Estoy pensando en Italia, cuando Berlusconi consiguió sacar una ley que le daba impunidad a él, porque tenía mayoría en el Parlamento. Y los ciudadanos italianos forzaron un referéndum revocatorio y le quitaron esa impunidad a Silvio Berlusconi. Siempre hay riesgos, hay que ser cuidadoso, pero también miremos las oportunidades que se le plantean a una democracia que abra más espacio.
Porque así como está el peligro del populismo, que es una gran patología contemporánea de la democracia, por supuesto, el populismo es una patología de la democracia, también está la otra patología, que es la deriva oligárquica. Siempre estamos ahí. Vamos a continuar con más artículos que tienen que ver en esta oportunidad con el sufragio, la participación más directa que tenemos en los ciudadanos. Acá hay una innovación relevante también. Artículo 160, el sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años, y acá, principal innovación, y voluntario para las personas de 16 y 17 años y para las chilenas y chilenos que vivan en el extranjero. ¿Qué les parece esto? Es un tema que se había discutido muchas veces. Bueno, finalmente acá se incorporó en la Constitución, en el texto. Sebastián. Bueno, primero decir que el sufragio sea universal, sea igualitario, sea secreto, sea personal, me parece que sea directo, me parece que es un requisito civilizatorio que es poco, le vamos a dedicar poco tiempo, no porque sea poco importante, sino que porque ya lo asumimos como una base fundamental de lo que nosotros entendemos por democracia. La historia de Chile está cargado de eventos en donde el sufragio no fue universal, no fue personal, en fin, ¿no? Y creo que eso es una cuestión que hoy día para nosotros pasamos rápidamente, pero lo pasamos rápidamente porque celebramos ya un acuerdo que está inscrito en lo más profundo de nuestro ADN democrático. Ahora, los grandes temas aquí es, uno, la igualdad del voto, pero eso es una cuestión que hay que discutir y mirar con atención, pero que en alguna medida es parte de la necesaria combinación de representación e igualdad del voto. Y por eso entonces el voto de quienes votamos en Santiago, como yo, es un voto que se diluye y elige a menos representantes, digámoslo así, que aquel que se emite en lugares más lejanos. Pero eso busca, y sabemos que la Cámara de Regiones, el Senado incluso hoy día tiene esa lógica, y siempre ha habido en el bicameralismo una lógica como esa, para intentar compensar población con representación territorial. Dejemos eso de lado. El gran debate hoy día parecería ser la obligatoriedad del voto para los mayores de 18 años y la voluntariedad y la posibilidad de participación para las personas entre 16 y 18 años. Sobre el voto obligatorio, yo sigo siendo un promotor del voto voluntario. A mí me parece que sin duda la participación electoral es fundamental para la legitimidad de una democracia, pero suponer que la legitimidad de una democracia está dada por la obligación que se impone a los electores de participar, por el temor a ser sancionados, y entonces cuando aumenten las cifras de participación todos vamos a respirar más tranquilos, porque hay más personas que participan, la verdad que a mí me parece que es un sueño bastante falso, en el sentido de que nosotros debiéramos promover lo más posible que el voto sea voluntario y que haya la mayor participación posible. Y eso es lo que va a dar legitimidad, porque las personas van a sentirse llamadas a participar y nosotros vamos a poder interpretar esa participación como una decisión de participar en la comunidad política y no como un temor a una sanción. Por eso el voto obligatorio, a mi juicio, esconde una realidad. ¿Por qué? Porque bajo el temor de la sanción supone que hay mayor legitimidad porque hay mayor participación. Por eso yo sigo creyendo en el voto voluntario. ¿Y que puedan votar los menores entre 16 sobre y 17? La votación de los menores de 18 y los mayores de 16, yo tengo algunas dudas, pero quiero decir que en esto soy un poco ambivalente, porque depende del día que me toque pensar al respecto. Pero mira, yo creo que fortalecer la participación, incluso de los menores de 18 años, me parece a mí que es una gran noticia. Es decir, poder involucrar a las personas en la participación voluntaria es una gran noticia, porque eso nos va formando, educando en la participación cívica. Y entonces canalizamos esas ansias que muchos jóvenes tienen de estar presentes, bueno, sumándolos a la comunidad política. Y eso a mí me motiva. ¿Qué es lo que me pasa hoy día? Y me pasa quizás muy afectado por el contexto. Es que la generación
esa generación, claro, yo no quiero generar una única juicio respecto de todos, pero me da la impresión de que junto con el voto también hay una cierta obligación de que al sentirse parte de la comunidad política uno también asume obligaciones, asume ciertos deberes. Y la generación entre los 16 y 18 años pienso que en ocasiones puede sentirse muy motivada a reclamar sus derechos y muy poco motivada a cumplir sus deberes. Entonces creo que aquí hay una cuestión más bien simbólica. Nosotros debiéramos permitir esa participación, pero también hablar con mucha fuerza sobre los deberes y obligaciones que esa participación implica. Patricio. Bueno, yo creo dos reflexiones. Uno, es cierto que sufragio universal, igualitario, libre, directo y personal, hoy día es pacífico, pero siempre es bueno, yo siempre lo hago cuando estudio la Constitución, tomar nota de lo que costó cada avance. Todos los avances han costado. Lo que hoy día es obvio, no era obvio. O sea, efectivamente conseguir, por ejemplo, que el voto fuera secreto, tomó mucho tiempo. Eso se consiguió con la cédula única recién en 1958. Conseguir que pudieran votar las mujeres tomó décadas. Y siempre hubo argumentos. Conseguir que el voto pudieran hacerlo los mayores de 18 y no de 21, o los analfabetos. Entonces, aquí hay una constante pugna. Yo, por ejemplo, la semana pasada destacaba lo que costó conseguir que los chilenos que están en el extranjero, que quieren votar, que tienen obligaciones con Chile, tienen deberes, algunos de ellos tienen deberes tributarios, aunque estén fuera de Chile. Eventualmente, en caso de conflicto armado, Dios no lo quiera, cualquier chileno, donde quiera que esté, tiene deberes con su patria. Bueno, deberes y derechos. Haber facilitado el voto de los chilenos en el extranjero. Deberes y derechos, derechos y deberes. Se ha criticado el proyecto porque enfatizaría demasiado los derechos y muy poco los deberes. Bueno, aquí estamos ante un deber. Yo creo que votar es un derecho, pero también es un deber. Y ahí tengo un matiz, o más que un matiz, con Sebastián. Yo creo que hay buenas razones para defender el voto voluntario. Es un tema donde legítimamente hay buenos argumentos a favor y en contra. Pero yo quiero muy brevemente decir la idea de que la participación es algo que debemos dejar entregado a la calidad de la oferta. O sea, ojalá que haya buenas ofertas para que la gente se interese o se entusiasme. O que le fomentemos esto, le digamos que es súper importante. Y no transmitir la idea de que es algo que le debemos a la comunidad. La comunidad necesita saber lo que pensamos. Yo siempre respetaré al anarquista que no quiere ser parte de un proceso político, y hay formas inteligentes de no obligar a alguien a votar. Existe el voto en blanco, existe el voto nulo, pero fíjate que hay jurisdicciones, hay países en que tú no estás obligado a votar, pero estás obligado a presentarte al local de votación. O sea, lo que no puedes hacer, en vez de votar, es quedarte en la cama. O sea, esto no es, me quedo en la cama o me quedo en la parrilla o voy a votar. No, no, no. ¿Voto o no voto? Pero la decisión la tomo frente al local de votación. Ya me levanté, tuve que dejar el bistec ahí en la parrilla, tuve que dejar la teleserie, me paro frente al local de votación y ahí decido libremente, ¿entro a votar o simplemente me registro a la entrada de que no voy a votar? Soy parte de una comunidad, soy parte de una comunidad. Yo creo que la comunidad chilena necesita que los chilenos hagamos el esfuerzo, que no es tanto pedir, cada 2 años, cada 4 años, que nos levantemos de la cama, que nos paremos del sofá donde estamos viendo tele y vayamos a dar nuestra opinión, nuestro juicio, nuestra crítica, nuestro aporte. Así que espero que se haya notado que soy un entusiasta partidario de los deberes y del deber cívico. Y en cuanto a los jóvenes, mira, es una idea que han impulsado algunos países de distintos lugares del mundo, en América Latina, pero también en Europa, para que nadie piense nuevamente que estas son locuras
tropicales, hay estados de Alemania, hay una idea, entiendo que en Austria, en Escocia, es muy minoritario todavía, es muy minoritario. Siempre históricamente se decía, déjame tratar de ser lo más rápido posible, Bárbara, que un riesgo, históricamente se decía, era politizar la educación secundaria, de que no era bueno que los jóvenes, fíjate que esto de hecho se usó como argumento para no bajar la edad a 18. En su momento se dijo, no es bueno politizar a los jóvenes cuando todavía se están formando. Dejémoslo en 21. Yo creo que por supuesto es malo politizar el colegio, así como partidizar la universidad es malo. En general, partidizar lo que no debe ser partidizado. Es bueno fomentar espacios educativos que no sean de manipulación, pero a mí me parece, en principio, bueno ir fomentando la participación desde los 16 años. Vamos a tener que ir un poco más rápido porque nos quedan hartos temas que tenemos que sí o sí abordar porque son relevantes. Uno que ha generado harto debate también es el siguiente, que tiene que ver con escaños reservados para pueblos originarios. Artículo 162, en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal, se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Sus requisitos, forma de postulación, número y mecanismos de actualización serán determinados por la ley. Podrán votar por estos escaños solo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena. Va a ser elaborado por el Servicio Electoral según la base de los archivos que conserven los órganos estatales, en base a la gente que se autoidentifique como aquel. Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. Ya, de las cosas que llamamos la atención tiene que ver con, una, va a ser en representación, o sea, el fondo se va a tomar en consideración la cantidad de gente que se autopercibe a nivel nacional independiente de las que votan en el padrón, que es un tema que se discutió también en algún momento en la convención. Y la otra cosa que llama la atención es que acá no estamos hablando solo del Congreso, estamos hablando de representación nacional, regional y local, o sea, hasta un consejo municipal eventualmente tendría que tener escaños reservados, Sebastián. Sí, bueno, así se interpreta el texto constitucional. A mí me parece que esta norma es, como otras vinculadas con la temática indígena en este borrador, un exceso. Yo en lo personal creo, nunca he sido partidario de los escaños reservados. También en esta misma foro he cuestionado reglas como la de la paridad, que a mi juicio introducen algunas distorsiones en la decisión democrática, que es una vieja regla de que el que más votos tiene, bueno, es el que es el electo. Ahora, no entremos en esa discusión, es simplemente plantear que la idea de escaños reservados, que evidentemente no es una creación de este texto, sino que existe en el mundo, lo que hace es a ciertos grupos desaventajados los favorece reservándoles unos asientos en el Congreso. Aquí, como dices tú, Bárbara, se extiende a también la representación regional y comunal, y yo creo que eso es un exceso. Adicionalmente, me parece que está todo tan ambiguo en cuanto al número, y la experiencia de la convención, creo yo, es una experiencia que nos tiene que hacer mirar esto con mucho más cuidado. En general, las medidas de discriminación afirmativa, como sería esta, son medidas acotadas en el tiempo, para no generar una permanente regla que privilegia a un grupo desfavorecido, porque bueno, si es que queremos privilegiar a un grupo desfavorecido, hagámoslo para ponerlos en un plano de igualdad y no de modo indefinido como parece estar aquí. Y para terminar, la idea de cómo es que debe repartirse, si es que se aprueban los escaños reservados, esos escaños. A mí me parece que yo no logro entender este argumento que se dice que debe ser en proporción a la votación, porque la verdad es que nosotros elegimos 155 diputados hoy día, o diputadas, en proporción a cualquier votación que sea la que participe, es decir, puede participar el 20% del padrón o el 80% del padrón, e igualmente elegimos 155 diputados. Yo creo que la proporción de escaños tiene que estar vinculada con la proporción de las personas que se inscriban en el padrón de personas que pueden votar por esos escaños.
y que inscritos en ese padrón no pueden elegir el padrón al cual van a votar. ¿Qué es lo que pasó en la convención? Que cerca del 50% de los inscritos en el padrón indígena votaron en el padrón no indígena. Y ahí sí es que hay una sobrerepresentación. Todas esas personas debieran haber votado en el padrón indígena. Y de esa forma, entonces, creo, se mantendría una proporción más razonable. No tanto por la participación, sino que porque ese padrón representa a los escaños que corresponden. Más de 1.200.000 personas más o menos estaban inscritas en ese padrón, votaron algo más de 200.000, más o menos. Claro, y hay otros 200.000. Para los 17 escaños reservados. Efectivamente, lo que pasa es que ¿por qué esos 17 escaños reservados? Es porque se calcula que el padrón es un poco más del 10%, 12% del padrón total. Y bueno, y así es como se distribuyen los escaños. El punto es que quienes están inscritos ahí, bueno, solo pueden votar ahí, porque de lo contrario, si es que votan en el padrón no indígena, ahí sí es que tienen esa posibilidad de, a mi juicio, elegir, es lo que los sobrerepresenta. Patricio, por cuestión de tiempo, ¿algo que discrepar o algo muy importante que agregar para ir avanzando? Bueno, esto es suficientemente importante, dediquémosle un minuto para... yo creo que pueden haber razones válidas para tener escaños reservados en el Parlamento. Al igual que Sebastián, tengo más dudas en los niveles locales. Personalmente, yo haría una distinción entre una Cámara donde el peso igualitario del voto fuera el criterio fundamental y otra Cámara donde uno ponderara otros factores, las regiones, por ejemplo. Y uno, en esa otra Cámara, que no es la Cámara donde manda la igualdad y la proporcionalidad, uno pudiera darle espacio a comunidades, a pueblos, a primeras naciones, que por distintas razones puede que no logren ingresar al Parlamento y no hagan ver, no hagan presente su punto de vista. Y una de esas razones es el número. El número. En el caso de algunos pueblos, el tema es que son muy pocos. El pueblo Rapa Nui, estamos hablando de 2.000, 3.000 personas. Entonces, es cierto que puede elegirse a una persona de etnia Rapa Nui, pero en términos numéricos hay una alta probabilidad de que se diluya ese porcentaje de chilenos dentro de los 18 millones, 19 millones. Creo que hay razones, y ahí hay otras jurisdicciones que lo han hecho en el mundo, para tener escaños reservados. Y también estoy de acuerdo finalmente con Sebastián en que hay que pensar una forma para atenuar, en el caso del pueblo mapuche especialmente, donde no estamos hablando ni de 2.000 ni de 5.000, sino de un número mucho más grande, de que la representación de escaños reservados no introduzca una distorsión mayor. Una posibilidad es que el número de esos escaños esté ligado a los votos, tiene un punto Sebastián, la otra es que esté ligado al padrón ad hoc, más que un cálculo genérico sobre la población total. Así que yo creo que este es un tema que claramente es novedoso para Chile, pero no es novedoso en el mundo, no es novedoso en el mundo. Es un tema que hay que conversar con la mente abierta, porque obviamente es contrario a nuestra tradición. Es un tema que hay que conversar para equilibrar distintos bienes. Esto no es una cosa de absolutos, no es una cosa de todo para allá o todo para acá, y probablemente la convención no llegó a ese equilibrio que uno debiera buscar. Así que es el tipo de cosas, y eso está bastante de moda ahora, que uno va a tener que pensar, creo yo, en corregir si es que gana la prueba. Seguimos revisando más artículos. Este en realidad no tiene mucho que interpretar, pero lo vamos a consignar porque es relevante. 163. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral. Más allá, si les parece bien o mal, en temas de interpretación para quienes nos están viendo, ¿hay algo relevante que mencionar aquí? ¿Sebastián o Patricio? Muy cortito, Bárbara. Y fíjate que aquí la paridad está planteada como un principio, como una directriz, como una meta. Y yo estoy de acuerdo en la paridad como meta, no como regla, que es como está planteada en la integración de los órganos colegiados. Además, una regla muy curiosa, porque es una regla de
mínimo 50% de mujeres, por lo tanto podrían ser 75% de mujeres y esa sería una regla paritaria. Entonces a mí me gusta la paridad como principio, como directriz, no tanto como regla. Patricio. Ahí, perdón. Mira, yo creo que esto se hace cargo de una cuestión donde la realidad desafía a veces los principios jurídicos. ¿Por qué hemos tenido históricamente tan pocas mujeres en el Parlamento? Desde hace un tiempo ya quedó demostrado que una vez que son candidatas las mujeres, les va igual o mejor que a los hombres. O sea, no es que los partidos políticos hagan el siguiente cálculo. No voy a llevar muchas mujeres porque les va mal. No, no es eso. ¿Cuál es la razón? Hay pocas mujeres interesadas. Hay pocas mujeres que se interesan y que después consiguen el crédito que necesitan para la campaña o que tienen las redes. ¿Cuál es la razón? Si a uno eso le importa, si a uno eso le preocupa, porque una alternativa es que uno diga, bueno, such is life. La vida es así, la vida es dura. Son esas cosas que ocurren. La cordillera, los ríos, ya hay pocas mujeres en el Parlamento. ¿Qué se le va a hacer? Ya se va a arreglar. En el 2078 o en el 2084 vamos a tener la paridad por efecto del avance cultural. Si uno no tiene esa actitud, si uno dice tener 12 o 15 mujeres en la Cámara, tener 3 mujeres en el Senado, como era hasta hace poco, no es como la cordillera, no es como los ríos. Es algo que nos tiene que interpelar. ¿Por qué? Entonces, que hay un intento por explorar una fuente posible, estructuras organizativas manejadas por hombres, donde el 90% son hombres, es altamente probable que promueva listas de candidatos donde el 80% son hombres. Y si los obligamos a esos partidos a llevar a mitad mujeres o a un 40% mujeres, como lo hemos hecho en el pasado, esas estructuras organizativas se van a encargar de llevar a los hombres en los lugares más atractivos y a las mujeres en los lugares más débiles. Y si establecemos un premio por las mujeres que ganan, para tratar de que no lleven a las mujeres al sacrificio, para cumplir, así, por cumplir, van a encontrar la manera de compensar. Entonces, como la inteligencia machista es, en este efecto, bastante hábil, ¿sabe qué más? No quiero partidos donde el 90% de la estructura organizativa sean hombres. No quiero eso. Yo creo que es algo a lo que hay que mirar con atención si a uno le preocupa el problema, si a uno le parece una anomalía. A mí me parece una anomalía que en un país tan avanzado en tantas cosas tengamos a tan pocas mujeres en lugares de poder e influencia, habiendo tanto talento femenino. A mí no me puede parecer algo ante lo cual el derecho constitucional sea indiferente. Bueno, es muy importante cambiar los incentivos, tal como decían. Una cosa es presentar mujeres poco competitivas solo para llenar la planilla. Ahí hay mujeres que ganan por lejos. Incluso en la convención tuvieron que bajar mujeres para poder subir hombres. Ya, vamos con lo siguiente. Artículo 164, un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Servicio Electoral ejerce la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios. Cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de democracia directa y participación. ¿Hay alguna diferencia de este CERVEL con el que tenemos actualmente en cuanto a su conformación? Mateo, Sebastián levantando la mano. Sí, hay una que a mí me parece fundamental y es que el nuevo CERVEL no va a ser ratificado sus miembros por un quórum supramayoritario, por 2/3 del Congreso, sino que por la mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que una regla que está muy presente en nuestro derecho, que es una regla que ha sido recomendada también por el derecho constitucional comparado, para integrar por mayorías y minorías este tipo de cuerpos tan vitales para la democracia, el día de mañana podría estar integrado solo por quien detente la mayoría en la Cámara. Y a mi juicio eso es muy grave.
porque eso es lo que permite una captura. Y cuando se capturan este tipo de órganos, ya da lo mismo quién tiene más votos en la elección. Lo importante es que quien los cuenta puede hacer mucha trampa. Por eso, entonces, instituciones cruciales para la salud de la democracia, como esta, son las primeras que los autócratas buscan capturar. Y aquí teníamos una regla antigua para velar por una integración plural, una integración de mayorías y minorías, donde todos vieran ahí un espacio de legitimidad. Y esa regla la convención la elimina. Y a mi juicio hay ahí un cambio sustancial que es complejo para la salud de nuestra democracia el día de mañana. Patricio, ¿ve ese riesgo o algo que eventualmente haya que agregar a la lista de los acuerdos? En este punto estoy bastante de acuerdo con Sebastián. Hay cosas que han funcionado bien, así como hay cosas que han funcionado mal, hay cosas que han funcionado bien. La idea de que en el CERVEL se exprese una cierta diversidad me parece crucial, porque nuestro sistema electoral ha funcionado bien en los últimos 30 años. No digo que con agüita se está mejorando, agüita sigamos le dando, digamos, no, pero cuando algo funciona bien, creo que eso merece ser tomado en cuenta. Lo mismo vale... Disculpa que le interrumpa, pero esto no es cualquier institución, porque al final es la base de todo. O sea, si no confiamos en nuestro sistema electoral y a diferencia de lo que ocurre en otros países, ya se derrumba todo en el fondo. La confianza ahí es vital. Por eso estoy tomando el paso, dando el paso drástico y dramático, el paso histórico de estar de acuerdo con Sebastián Soto. Así que tomo claro la conciencia. Y déjame agregar algo más. Nuestro TRICE, el Tribunal Calificador de Elecciones, que está encima del servicio electoral, cumple 100 años en el 2025, iba a cumplir tal cual es 100 años. También ha funcionado bien, se mantiene, por favor, no es que desaparezca, pero yo no sé si es buena idea haber cambiado su composición, porque ha funcionado razonablemente bien con ministros de Corte de Apelaciones y expresidentes de la Cámara y el Senado sorteados. Es una figura rara, en general sorteamos poco en Chile, y aquí estaba este sorteo. Yo estoy de acuerdo en este punto yo en general no soy muy amigo de los quórum muy altos, pero para este cargo en el servicio electoral me parece que pedir 4/7, 3/5 o 2/3 es razonable. Si lo es para el Banco Central, que tiene que ver con el equilibrio monetario, ¿cómo no va a ser para el servicio electoral, que tiene que ver con el equilibrio democrático? ¿Cómo va a ser más importante la plata? Así que yo en eso estoy de acuerdo. Continuamos con más artículos, nos quedan ya poco tiempo. Artículo 172, no podrán acá optar, esto sí que es importante porque se ha generado tanto debate, no podrán optar a cargos públicos ni elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción, como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que ahí establezca la ley. Ha generado harto debate esto porque son bien explícitos en señalar básicamente delitos de cuello y corbata, pero los otros tipos de delitos, como podría ser un delincuente común, una persona por homicidio o por robos, bueno, podría calificar en los demás que establezca la ley. Otros dicen, ¿por qué no lo pusieron? Se ha generado ahí un ruido. ¿Cómo lo ven ustedes, Patricio? Bueno, lo conversamos al pasar el viernes anterior. Reemplazar la regla de delito que merezca pena aflictiva, que es el criterio actual, que es un criterio plano para efectos de la ciudadanía, más de 3 años y un día, por esta casuística de decir, mire, si usted incurrió y fue condenado por este delito y este delito, y los otros que diga la ley, efectivamente abre la pregunta, ¿qué pasa si la ley no considera otros delitos que no están en la lista? ¿Van a poder ser candidatos entonces los terroristas? Yo creo que era más sencillo haber mantenido un criterio general, pero, ojo, recordemos que la idea de una pérdida de la ciudadanía definitiva, la ciudadanía activa para ser candidato por una condena en el pasado,
con la regla actual de rehabilitación tampoco parece perfecta. Así que aquí hay una duda. Yo personalmente habría colocado algo así como todo otro delito que tenga una pena, no sé, 5 años, o sea, estos delitos y todos los demás. Eh, Eso, creo que también es algo que se ha prestado a muchas dudas. Es clara la voluntad del texto de que los delitos graves saquen a la persona del terreno de las campañas. Ahora, cuando uno decide hacer una lista, justamente corre ese riesgo. Corre el riesgo que alguien diga, bueno, ¿y por qué no mencionó este? ¿Por qué no mencionó este otro? Incluso los mal pensados pueden creer ya en una cosa media conspirativa, de que esto se hizo para que pueda ser candidato un terrorista, para que pueda ser... Bueno, eso ya nos lleva a otro terreno, pero eso sería mi comentario. Claro, o sea, como dice, quizá hubiera sido mucho más simple poner, no podrán ser candidatos todos quienes definan la ley, no sé, o quien haya cometido delitos establecidos en la ley. Cosa como dice, ¿por qué nombrar tanto? Porque no nombrar uno, no hay como 7, no sé, muchos. Menos los demás, Sebastián. Bueno, yo coincido con Patricio en esto. No es tan raro que yo coincida con Patricio en muchos temas y no hay que sorprenderse tampoco de lo contrario. Ahora, yo quisiera destacar, aquí ya lo discutimos, Patricio lo recordó el viernes pasado, pero yo quisiera destacar que esto también tiene otro problema. Y este es otro problema, que es que hasta el día de hoy el estatuto para ser candidato a diputado, a presidente, ha estado solo contenido en las constituciones. ¿Y por qué? Porque se evita que por la vía de leyes se descalifique a candidatos competitivos. Pues bien, esta norma lo que hace es permitir que por la vía de un reenvío a la ley, el día de mañana se haga una trampa descalificando a candidatos competitivos. Entonces esto es un cambio no solo en un constitucionalismo de 200 años, no solo por lo que dice Patricio, que antes decía, mire, todos los con pena aflictiva no pueden ser candidatos. Hoy día algunos pudieran ser candidatos, pero el día de mañana una ley los descalifica. Y no olvidemos que en algunas partes de la región, no muy lejos de aquí, se han utilizado leyes para afectar candidaturas competitivas, haciendo trampa. Entonces a mí me parece que esta norma, por donde se le mire, es un error. Debió haber sido mucho más simple, haber mantenido lo que en Chile se ha hecho por 200 años y no crear esta posibilidad de que por la vía legal se modifique el estatuto del candidato a parlamentario, el estatuto del candidato a presidente, para que el día de mañana eventualmente una mayoría pueda además abusar de una norma como esa para descalificar por medio de la ley a candidatos competitivos. Contra todo pronóstico vamos a alcanzar. Esta es la última tanda, nos quedan solo un par de minutos, pero también es relevante darle una mirada. Artículo 176, es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. 182, el Estado participa en la economía para cumplir fines constitucionales, de acuerdo con los principios y objetivos económicos. Y en el 183, las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y todos sus niveles. Este es un artículo que destacamos porque siempre se pone sobre la mesa cuando se habla de los derechos sociales, cuando va a tener tanto costo, y dicen, bueno, pero está establecido el principio de responsabilidad fiscal. Patricio. Bueno, la buena operatoria constitucional descansa en la combinación de principios y reglas. Esto no lo digo yo, lo dice, voy a citar a Robert Alexis, que es un gran profesor. Robert Alexis, no Alexis, Robert Alexis, que es un gran profesor alemán. Tú necesitas principios y reglas. Entonces, es bueno que esté este principio de responsabilidad fiscal. Es un plus. Lo importante es que también hay reglas. Hay reglas respecto al presupuesto, cómo se discute el presupuesto. Hay reglas sobre la iniciativa exclusiva. Se ha vuelto a poner en el debate la idea de corregir o no la propuesta en materia de iniciativa de gasto. Hay reglas sobre gasto en las regiones, la posibilidad de endeudamiento de las regiones. Así que hay que leer este principio para que no piense, porque un auditor podría pensar, ya, pero no porque haya un principio, el tema está resuelto, porque eso puede ser poesía. Lo importante es que el principio vaya concatenado con reglas concretas.
Si eso opera, el principio ayuda, articula, el principio permite interpretar mejor. Yo lo valoro eso, lo valoro, es positivo. Se ha hecho en nuestras constituciones, entiendo, aquí Sebastián me podrá corregir o complementar, de hecho esto se le agregó a la Constitución española, fue uno de los pocos cambios que ha tenido la Constitución española, porque es algo que es importante, ¿eh? La responsabilidad fiscal. Un Estado social y democrático de derecho descansa sobre por lo menos 4 patas: reconocer los derechos, tener un sistema judicial que fiscalice que se cumpla con esos derechos, no que los cree, tener crecimiento económico y tener responsabilidad fiscal. Esas son las 4 patas de la mesa de un Estado social y democrático de derecho. No vamos a discutir ahora si quedó bien la mesa tal como está, pero esta es una de las patas muy importantes. Sebastián, para cerrar. Bueno, tengo 1 minuto para decir 3 cosas. La primera es que el principio de responsabilidad fiscal es un principio que el constitucionalismo europeo ha promovido desde hace por lo menos una década en la Constitución alemana, en la española, como muy bien decía Patricio, y ha emigrado también a Colombia y Brasil. Por lo tanto, que nosotros lo tengamos creo que es una buena noticia. 2, en la norma de participación del Estado en la economía, a mí me parece que nos hace volver a las viejas discusiones de un Estado interventor, un Estado empresario, más aún, fíjense, cuando junto con esa norma hay 8 principios o algo así que iluminan supuestamente la participación del Estado en la economía. Es decir, es una confusión total, a mí no me logra convencer una norma como esta. Y finalmente, 3, la participación, que el Estado deba proveer servicios públicos universales de calidad, me parece bien, bueno, es parte importante del rol del Estado, pero yo siempre, lo he dicho aquí, extraño profundamente una mención a la participación de la sociedad civil. El Estado nunca jamás va a poder satisfacer todas las demandas sociales, necesita el apoyo de la sociedad civil. Y eso en esta constitución, en este borrador, hay un silencio, a mi juicio, excesivamente ruidoso. Muchísimas gracias, Sebastián, Patricio, lo logramos. Un abrazo grande y muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron. Lo esperamos la próxima semana con más Agenda Constitucional. Tengan un buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Chao.